Buenos días, estimados participantes del curso Gestión Ambiental en la Construcción. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 4 con la clase correspondiente. El título es Ecomateriales y Construcción Sostenible. Bien, cuando hablamos de ecomateriales hacemos referencia a aquellos residuos que pueden ser usados en la actividad de la construcción. Por ahí, por ejemplo, hay investigaciones que hacen referencia a la biomasa de residuos agrícolas. Estos residuos agrícolas calcinados a altas temperaturas, se estima 700 grados centígrados, podrían reemplazar de manera porcentual al cemento que sirve para elaborar el concreto. O también, por ejemplo, se podría usar el vidrio reciclado, el cual se tritura de manera mecánica o manual y de manera ya muy fina, de modo que pueda reemplazar a la arena o al agregado fino que sirve para elaborar un concreto. Ese reemplazo o sustitución se puede hacer en porcentajes quizás de 20, 25, 50, 75%, depende de los objetivos de la investigación. Hablo de investigación porque en muchos países de Latinoamérica todavía estamos a nivel de investigación respecto al uso de ecomateriales. También si se tiene residuos plásticos y estos se trituran finamente, podrían usarse como material aglomerante en cierto porcentaje para elaborar ladrillos de concreto, por ejemplo. O quizás podríamos usar inclusive el hormigón residual, el concreto residual que queda después de haber hecho un trabajo para una edificación y queda pues esos residuos. ¿Podrían volver a reutilizarse? Si es posible. Hay estudios y normativas de la Unión Europea que dan razón en ese aspecto. Y aquí justamente quería complementar, amigos participantes, para recordarles y hacerles referencia que en el aula virtual encuentra bibliografía abundante sobre esta temática que les va a servir bastante en su trabajo bibliográfico. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar un estudio de caso referido al uso de la ceniza de ichu. El ichu es una gramínea que crece en las zonas altoandinas de Latinoamérica. Esta ceniza de ichu, eh, calcinada a altas temperaturas, puede ser usado como material puzolánico, un material que puede reemplazar al cemento de manera porcentual para elaborar concreto. Y según esta investigación se buscaba aumentar la resistencia de este concreto experimental en relación al concreto tradicional. Bien, ¿cuál era la realidad problemática que analizó esta investigación? Pues es evidente que cuando se produce cemento en grandes volúmenes se precisa de energía y al hacer este proceso industrial se genera gases de efecto invernadero que afectan la sostenibilidad del planeta. Tenemos como un dato interesante que por cada tonelada de cemento producido aproximadamente se emite una tonelada de dióxido de carbono integrante de lo que denominamos los gases de efecto invernadero. Entonces, ante esta realidad problemática hay que buscar alternativas amigables con el medio ambiente. Y si hablamos de los materiales puzolánicos, aquí tenemos otro alcance. Estos se dividen en dos grupos. Materiales puzolánicos naturales, que provienen de las cenizas volcánicas y la diatomita. Materiales puzolánicos artificiales, que pueden proceder de arcillas calcinadas a altas temperaturas, cenizas pulverizadas de carbón de piedra o cenizas de residuos agrícolas quemadas, como les estaba comentando, a altas temperaturas. Bien, los pasos que se seguían para esta investigación o los pasos que se siguieron. Paso 1 era recolectar esta gramínea, hacer el proceso de prequemado y luego hacer el proceso de quemado en laboratorio a altas temperaturas. Se estima, de acuerdo a la literatura científica del caso, a 700 grados centígrados
de modo que pueda convertirse en un material puzolánico semejante o parecido al cemento. Y cuando se hizo el análisis químico en esta investigación respecto a la composición química de estas cenizas, se observó que tenía dióxido de silicio y trióxido de aluminio en porcentajes significativos. Eso implicaba que tenía cierto parecido o semejanza con el cemento, por tanto, era un material puzolánico. Bien, el siguiente paso de los responsables de esta investigación fue, pues, elaborar briquetas o probetas de concreto que tenían que fraguar hasta los 28 días. A los 28 días tenían que ser ensayados en una máquina universal que sirve para hacer el ensayo a comprensión. Y el límite en el cual se produce la rotura es un indicador de la resistencia mecánica de estos especímenes. Bien, ¿qué decían los resultados respecto a este experimento? Respecto al concreto patrón o tradicional que fue elaborado con los mismos agregados que se usaron para los concretos experimentales, pero que usó únicamente cemento comercial en su elaboración, el resultado final indicó que la resistencia final de diseño a los 28 días era de 219.72 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es ligeramente superior al diseño que se habían trazado para esta investigación, que era 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y cómo fue el caso del concreto experimental al cual le adicionaron 5% de ceniza de Ichu? Pues tuvo un resultado interesante. El valor final de la resistencia a compresión fue de 349.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado, superior al concreto patrón o tradicional. En el caso de la adición de 7% de ceniza de Ichu, y aquí esta ceniza pues entraba como parte del cuerpo del concreto, reemplazando en ese porcentaje al cemento. La resistencia final ensayada fue de 269.55 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que seguía siendo superior al valor obtenido para el concreto patrón o tradicional. En este caso, pues, se logró cumplir con la hipótesis planteada para este trabajo de investigación. Y si hablamos de sostenibilidad, se hizo una investigación muy interesante en la cual se pensó en el círculo virtuoso de la sostenibilidad. ¿Qué pasa si elaboramos concreto permeable con agregado grueso reciclado? Bien sabemos que el concreto permeable es filtrante y al ser filtrante permite que el agua, por ejemplo, de las lluvias siga su ciclo hidrológico natural y pueda alimentar a las napas freáticas subterráneas. Bien, entonces la investigación que se hizo pretendía analizar la resistencia de un concreto permeable cuando a ese concreto se reemplazaba el agregado grueso natural en un 25%, 50% y 100% por agregado grueso reciclado. Bien, luego de hacer la experimentación correspondiente, se obtuvieron los siguientes resultados. Para un concreto permeable elaborado únicamente con agregado grueso natural, se obtuvo que la resistencia a la comprensión a los 28 días fue de 144.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero cuando se elaboraba un concreto permeable sustituyendo al 100% el agregado grueso natural por agregado reciclado grueso, el valor subía hasta 150.96 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Y cuando se hacía la sustitución en un 50%, también era mayor. Ya se obtenía el valor de 151,09 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, cuando se sustituyó a ese agregado grueso natural por agregado grueso reciclado en un 25%, el valor disminuyó en comparación con el concreto permeable tradicional. Bien, como conclusión de este estudio se tiene pues que el óptimo porcentaje de sustitución de agregado grueso reciclado es de un 100% y también de un 50%. Y vamos a ver cuál es la diferencia aquí. El reemplazo del 50% de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado optimiza la resistencia a compresión. Y el reemplazo del 100% de este agregado natural por agregado reciclado optimiza la capacidad drenante. El detalle aquí es que cuanto más drenante es un concreto permeable, su resistencia es menor. Aquí hay un dilema, ¿no? Porque si este concreto permeable se pretende usar en vías donde hay alto tránsito vehicular, si tiene bastante capacidad drenante, puede que la resistencia disminuya o, bueno, disminuye. Pero si la capacidad drenante es menor, la resistencia a compresión es mayor. Ese concreto permeable tendría mayor vida útil. Bueno, estos son los gajes propios de la investigación. Continuando, cuando hablamos de desarrollo sostenible, recordamos esos conceptos que nos dicen que debe de haber un equilibrio entre la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Si hay un desequilibrio en cualquiera de esas dimensiones, no estamos hablando de sostenibilidad. Bien sabemos que el escenario deseado para el desarrollo de nuestros países, pues, es aquel desarrollo con equidad, pero el escenario real no es el que se espera. Hay otro concepto que se relaciona al desarrollo sostenible y es el crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento económico, como es igual al crecimiento de la renta nacional, este crecimiento económico no es pues exactamente el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es mucho más que eso. Cuando hablamos de la actividad de la construcción, tomamos en cuenta que esta actividad tiene que entrar a tallar dentro de los factores para el desarrollo sostenible, como con infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los futuros beneficiarios, con infraestructuras que al construir, al proveerse materiales, se está cumpliendo el paradigma de la responsabilidad social y ambiental, con técnicas constructivas que usen tecnologías limpias y eficientes o reciclen los residuos, como hemos estado viendo. Y para este caso, pues, de manera general, para hablar de la integración de factores para el desarrollo sostenible, se precisa de la intervención del Estado, de la sociedad, de las empresas constructoras, con una visión de desarrollo sostenible o sustentable. Y si hablamos específicamente, ¿cuál es el enfoque para la construcción sostenible? Tenemos estos indicadores. Si esperamos que la construcción sostenible participe dentro del aspecto ambiental, tendría que usarse materiales, eh, como hemos visto, materiales que podrían ser usados de fuentes de reciclaje. Tendría que pensarse en el uso y eficiencia de la energía, en la posibilidad de aprovechar las condiciones climáticas y de suelo, de modo que, por ejemplo, en nuestra edificación haya mayor luminosidad y se use menos energía, por ejemplo. Si lo vemos desde el punto de vista social, pues la generación o la construcción de infraestructuras deben generar empleo, viviendas dignas, respeto de espacios y territorios, respeto, por ejemplo, a las áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, las áreas naturales protegidas o parques nacionales. Y si hablamos desde el enfoque económico, se debe de buscar infraestructuras de servicios,
de servicios de tipo social, lo que hacen pues muchos países de Latinoamérica, o a buscar la innovación, la calidad constructiva, que haya capacitación de esos profesionales dentro del enfoque sostenibilidad. Eso es importante. Sin embargo, como hablamos de sostenibilidad en la actividad de la construcción, hay que reflexionar. El escenario actual es cambiante. El escenario actual, debido a la variable del cambio climático, nos hace pensar en lo que es la seguridad hídrica como tal. Porque si tomamos en cuenta, la seguridad hídrica actual está pues rodeada de riesgos. Uno de ellos es, por ejemplo, la concentración poblacional cada vez mayor en las ciudades. Poblaciones que precisan del elemento hídrico para su subsistencia. ¿Cómo se les provee? ¿Bajo qué condiciones de calidad, de servicio? También otro aspecto relacionado a este riesgo es el cambio del uso del suelo en áreas estratégicas para la captación y filtración de agua. Si ese uso del suelo era específico para captación y uso de agua y se le da otro uso diferente por otra actividad humana, pues está afectando y de alguna manera crece el riesgo a la seguridad hídrica. Pues bien sabemos que el cambio climático y la creciente demanda de agua también es otro riesgo a la seguridad hídrica. Bien, entonces, si lo vemos desde de la óptica de la planificación urbana, y observamos las dimensiones de la seguridad hídrica, que tienen pues un uso ambiental, un uso doméstico, un uso económico, y dentro del ámbito urbano se pretende que esta dimensión de la seguridad hídrica desarrolle ciudades saludables, dinámicas y habitables con una sólida cultura del agua. Aquí se habla de educación ambiental. Bien. Otro aspecto o dificultad para lograr una ciudad sostenible, específicamente en Latinoamérica. Eso es una realidad que no podemos olvidar, es pues la actividad de la autoconstrucción. Como dato se tiene que en el Perú, por ejemplo, la mayoría de las viviendas, prácticamente un 70% son construidas de manera autónoma por el propietario, sin buscar el apoyo de algún profesional de la construcción, sin registrarlo ante la entidad municipal correspondiente, de modo que hay una licencia oficial de construcción, y eso pues genera algunos problemas, por ejemplo, ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, no se da pues el caso de un ordenamiento ambiental, o quizás uso de materiales de construcción que no son adecuados, y van a minimizar la vida útil de esta vivienda, por ejemplo. Continuando, aquí en esta parte de la clase nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál será el costo del desarrollo? Porque la sociedad siempre tiende a tener su desarrollo. Crece la población, seguimos avanzando en esta óptica del desarrollo. Existe esa necesidad social del desarrollo. Bien, antes de respondernos a esta pregunta, tenemos un concepto interesante. Nos dice, ingeniería es el arte de tomar una serie de decisiones importantes en base a un dato, a un conjunto de datos incompletos o quizás inexactos, con el fin de obtener para cierto problema una solución dentro de toda una gama de posibles soluciones. Esta frase lo acuñó Hardy Cross, fue un ingeniero civil profesional de la construcción. Hace referencia a las posibilidades que se tiene para construir una infraestructura, de qué tipo, con qué material, bajo qué condiciones, en qué lugar. Y dentro de esa gama de posibilidades se tendría que tomar en cuenta también cuál va a ser su impacto ambiental o cuál de esas posibilidades es la que tiene menor impacto ambiental
¿O cuál de esas posibilidades se podría mitigar más fácilmente si hablamos desde el punto de vista ambiental? Bien, estamos hablando del desarrollo y es recomendable ponernos a pensar en las direcciones del futuro respecto al desarrollo. Sobre este tema, en el año 2006, la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos y de otros países se reunieron y hicieron un estudio de prospectiva. Se pusieron a pensar, ¿cuál es el escenario del 2025? ¿Cuál será el escenario del mundo de la construcción en ese año? ¿Qué papel aspiran los profesionales de la construcción a desempeñar en ese mundo radicalmente diferente? Y han tenido razón. Pues hay muchos problemas en el desarrollo actual de nuestra sociedad, por ejemplo, la polución en grandes urbes de China, o algún tipo de riesgo de desastre natural o antrópico que haya afectado a una población urbana, o la escasez del recurso hídrico como se observa, por ejemplo, en grandes zonas de Asia. Bien, como conclusión de ese estudio prospectivo, ellos pues tuvieron o se trazaron una visión para el año 2025 y hablaban del concepto de sostenibilidad. Hacían ver que los profesionales involucrados en la planificación, diseño y construcción debían de tomar en cuenta el medio ambiente construido. Es más, todo ese conjunto de profesionales dentro del ámbito de la construcción debían de ser custodios del medio ambiente natural y sus recursos. Eso era como una visión, como un lineamiento que se trazaron en el 2006. También estos profesionales deberían de ser gestores de los riesgos y las incertidumbres que se causan debido a acontecimientos naturales o amenazas antrópicas. Y sugería que todos los profesionales relacionados directa e indirectamente con el ámbito de la construcción sean líderes en debates y decisiones que conforman la política pública ambiental y de infraestructuras. Entonces se estaba valorando en su debida magnitud la variable ambiental dentro del ámbito de la construcción. Y pues las perspectivas a futuros que se tienen respecto a la actividad de la construcción y se toman como desafíos futuros, tenemos, ¿no? Una creciente población mundial. ¿Y cuál es su característica? Se desplazan hacia zonas urbanas y requieren de mayor preocupación por su sostenibilidad, pues van a tener mayores demandas de energía, agua potable, aire limpio, disposición segura de desperdicios, transportes, etc. Entonces, otro escenario que no debemos olvidar es la cuestión actual de nuestra sociedad que va a enfrentar mayor preocupación por eventos naturales o desastres antrópicos. Bien, como hablamos del desarrollo y como vemos la variable ambiental y estamos dentro del estudio de la actividad de la construcción, eh, necesariamente construir estará relacionado con impactar negativamente en el desarrollo de nuestra sociedad desde el punto de vista ambiental. Bueno, esa pregunta de alguna manera nos podremos responder con esta interrogante que nos dice, ¿es posible vivir en un edificio en el cual tengamos la opción de despertar a la salida del sol en nuestra habitación y disfrutar de puestas de sol en la cena, con vista de paisajes diferentes en el transcurso del día? ¿Será posible, amigos participantes? Bien, vamos a encontrar la respuesta en la siguiente diapositiva. Por ahí alguno de ustedes se podrá, estará pensando y se hará la idea de, pues podría ser una edificación que tenga un núcleo central como eje y ahí se pueda adosar elementos prefabricados tipo departamentos. Por ahí alguno de ustedes puede estar pensando así y ya se está aproximando a la respuesta. Pues existe
un proyecto de la Torre Giratoria de Dubái que todavía actualmente a la fecha está como proyecto, pero es muy interesante. Lo denominan arquitectura dinámica. ¿Por qué es cambiante? ¿Por qué es cambiante esta edificación? Porque tiene un núcleo, o está diseñado porque no está construido todavía, con un núcleo central de concreto al cual se va adosando elementos prefabricados que piso a piso van generando departamentos para vivir. Pero toma en cuenta y de manera óptima la variable ambiental, porque se proyecta como edificio ecológico y energéticamente autosuficiente. ¿Cómo? Generará electricidad a partir de la energía solar y eólica. Energía solar con las células solares que van a estar en sus ventanales y energía eólica con pequeños elementos que interactúan con el viento en la separación de piso a piso. Bueno, la característica interesante, como les decía, de este tipo de arquitectura dinámica es que cada una de las plantas girará a una velocidad escogida por el inquilino y rotará de manera independiente a los demás pisos. Por tanto, este edificio cambiará de forma constante en cada momento, en cada segundo, en cada minuto. Es interesante este enfoque. Bueno, ahora ya vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 que se tienen, pero he escogido los tres más importantes, o cuatro en este caso, directamente relacionados con la actividad de la construcción. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 hace referencia a la disponibilidad y a la gestión sostenible del agua y saneamiento para toda la población mundial. El 7 nos hace referencia a asegurar el acceso a energías asequibles, sostenibles y modernas para todos. El 9 hace referencia a infraestructuras resilientes, que ante cualquier evento climático, por ejemplo, tenga una vida útil mucho mayor. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 hace referencia a procurar construir o planificar las ciudades de modo que todos sus asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Bien, si hablamos con detalles sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, el cual dice, garanticen la disponibilidad del recurso hídrico. Bien, aquí tenemos un cuadro que hace referencia a la disponibilidad de agua por habitante, metros cúbicos por año. Por ejemplo, en el año 1910 se estimaba que cada habitante del planeta Tierra tenía acceso a 31.000 metros cúbicos de agua por año. Pasaron los años, en 1970, cada habitante tan solo tenía una posibilidad de acceso a 10.000 metros cúbicos de agua por año. Se redujo a la tercera parte. Y se estima que para el año 2025, cada habitante del planeta Tierra tenga disponibilidad de tan solo 3.828 metros cúbicos de agua por año. En un intervalo de más o menos 115 años, esta disponibilidad se ha reducido a la décima parte. Es una realidad que debemos de tomar en cuenta todos los involucrados de manera directa o indirecta en la actividad de la construcción. Y es obvio que se ha convertido la escasez de agua potable en un problema muy habitual en diferentes partes del mundo. En esta fotografía se observa, pues, en la población rural de Sundarban, en Bengala Occidental, en India, ¿no? Pues este clima tropical afecta en muchos aspectos y está afectada también por el cambio climático y el subsiguiente aumento de temperatura. Y pues los pobladores esperan con ansias esas épocas de invierno para recolectar y tener uso y disfrute del recurso hídrico. En épocas de sequía es un escenario muy difícil para ellos. Respecto al objetivo de desarrollo sostenible, el número 7, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
Bien, pues ya se tienen estudios, incluso pues ya se están usando paneles solares, células solares, de modo que puedan captar la energía solar y puedan producir energía eléctrica. Sin embargo, nada es perfecto, diría yo, porque, por ejemplo, si vemos en esta imagen una planta fotovoltaica cerca del Molinejo en Málaga, usa energía renovable, energía solar. Sin embargo, el impacto visual sobre el paisaje, de todas maneras, ya es controversial. Pero bueno, podría haber un debate, pero si se ve el costo-beneficio, de todas maneras vemos pues que la necesidad de energía eléctrica en base a energías renovables, eh, pues es mejor desde el punto de vista ambiental provisionarse de ese tipo de energía. Si hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que dice desarrollar infraestructuras resilientes, fomentar la innovación, pues tenemos un problema serio todos nosotros debido al impacto del cambio climático, y ese cambio climático a veces genera afectación a la vida útil de algún tipo de infraestructura, como por ejemplo tenemos aquí a una infraestructura vial. Es una carretera colapsada en Inglaterra, y debido al incremento de tormentas explosivas en el Atlántico y los cambios de temperatura, el proceso de erosión en esta línea costera ha aumentado de manera significativa. Por tanto, es, este sector vial ha sido erosionado, destruido. Entonces, ante ese escenario, precisamos de diseños que tomen en cuenta escenarios prospectivos, escenarios futuros. ¿Cómo diseñar, por ejemplo, una obra vial tomando en cuenta la variable del cambio climático, específicamente en esta línea costera? ¿Cuál va a ser el grado de aumento de estas tormentas explosivas? Eh, ¿Cuánto más puede avanzar y erosionar el mar? Para eso se necesita de estudios detallados y prospectivos. Aquí tenemos un caso interesante respecto a una propuesta de una ciclovía solar que se construyó en Holanda el año 2014. De alguna manera el objetivo era proveer de energía, si no era la ciudad, algún sector de la ciudad por donde pasaba esta ciclovía. ¿Cuáles eran sus características? La longitud era de 70 metros de largo, era un proyecto piloto, paneles de hormigón en cuya parte superior almacenaban células solares, cubiertas con vidrio templado. Estos paneles reciben la luz solar y de alguna manera, y de manera, como decía, proyecto piloto para este año, entregan energía a 3 casas de los alrededores. Y aparte los sistemas públicos de iluminación en todo ese sector vial. Bueno, el detalle está en las desventajas iniciales. El costo era de $37,000 por cada metro lineal. Y había una dificultad técnica, que las células solares no se orientaban óptimamente hacia el sol, pues eran menos eficientes que los paneles solares. Entonces, este reto que se tiene en este tipo de proyectos es que la investigación siga avanzando, optimizando, por ejemplo, en la cuestión de costos, optimizando en la eficiencia respecto a la captación de la energía solar. Otro objetivo de desarrollo sostenible relacionado directamente a la actividad de la construcción, en este caso, respecto a la planificación urbana, dice, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Lamentablemente, esta imagen pues, es muy triste. Se observan pobladores eh, de Bangladesh. ¿Mm? Ellos, por falta de vivienda y por las condiciones sociales de extrema pobreza, no tienen techo y pues se refugian en algún sector donde les sea posible descansar. No sé, por ejemplo, aquí tubos de cemento gigantes les sirve de refugio. Esto es una realidad muy triste, no solo en ese país, sino en muchos países en vías de desarrollo.
Obviamente aquí tienen que entrar a tallar los gobiernos y sus políticas públicas de infraestructura. Tenemos un caso relacionado a la diapositiva anterior, un programa de rehabilitación de viviendas que se hizo en el Cairo, Egipto. El año 2009 se hizo el diagnóstico y pues, se presentó la solución. Eh, Disculpen, el diagnóstico se hizo el año 2003 y la solución a esta problemática se presentó y se construyó el año 2009. Bien, en este sector de viviendas del Cairo, en Egipto, se observaba que el 22% de las unidades habitacionales no tenían baño privado, un problema serio de saneamiento. Un poco más de la mitad de los hogares no tenían fuente de agua constante en la cocina, una provisión de agua periódica. Un poco más de la tercera parte de estas habitaciones no tenía ventilación en un clima tan de altas temperaturas en el Cairo, y la gran mayoría quería seguir viviendo en ese sector, a pesar de esas condiciones difíciles de vida. Pues aquí el gobierno intervino y se propuso mejorar la mejora física de estos edificios existentes, procurando un desarrollo socioeconómico para revitalizar este distrito. Pues si lo lograron, eh, se tuvo al final 285 hogares con situación de propiedad segura, rehabilitación de 85 edificaciones y lo más importante, mejora las condiciones de vida a través de la provisión de baños privados, cocinas, espacios habitables, luz natural y la ventilación adecuada y el acceso permanente al agua potable. Bueno, esto es parte de un ejemplo, de un caso que se puede replicar y es muy seguro que se está replicando en muchos países en vías de desarrollo. Y hablamos de la sostenibilidad dentro de lo que es la planificación urbana. Bien, en esta parte vamos a tocar el concepto de construcción sostenible. Bueno, por ahí hay autores que nos dicen construcción sustentable y hacen referencia al concepto clásico que ya conocemos, una actividad que se constituye como en una manera de satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructuras del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para que puedan satisfacer sus propias necesidades en tiempos venideros. Bien, algunos alcances o pasos para la construcción sostenible recomendados por autores tenemos. Primero, debe planificarse de manera sustentable la ejecución de la obra o proyecto. Obviamente tiene que hacerse un diseño que de alguna manera se relacione a las normas o códigos de construcción sostenible que se tenga en cada país. También debe verse pues en la cadena de suministro de materiales para esa construcción, cuánto de esos suministros podrían ser elementos reciclados. Bueno, eso es parte de la planificación. También tiene que tomarse en cuenta el aprovechamiento pasivo de los recursos naturales, y esto está relacionado, por ejemplo, a la iluminación, cómo se puede iluminar de manera eficiente esta edificación, de modo que la eficiencia energética sea la adecuada. ¿Cómo se va a gestionar el ahorro del agua? Se está buscando la eficiencia hídrica, se va a poner algún elemento dentro del sistema de agua y desagüe que minimice el consumo de agua, o quizás se está pensando en captar el agua de las lluvias en las azoteas de edificación, siempre y cuando pues esa edificación esté en un sector donde haya precipitaciones pluviales significativas. ¿Cómo se va a gestionar los residuos? Tanto en la etapa de construcción, bueno, en la etapa de construcción en este caso específico, a dónde se va a destinar, se van a respetar las normas de gestión de residuos de construcción y demolición. ¿Cuál va a ser la calidad del aire y el ambiente interior? Pues obviamente aquí uno se pone a pensar en el efecto de la isla de calor urbano que afecta a muchas urbes en el mundo y qué posibilidades hay de minimizar ese efecto, quizás con vegetación, con áreas verdes. Y eso está relacionado también al confort térmico acústico. ¿Cómo va a ser el uso racional de materiales para esta futura construcción?
buscando, como les decía, productos y tecnologías ambientalmente amigables. Y siempre buscando tallar dentro de lo que es la cultura de reciclaje de los residuos de demolición y construcción. Y cuando hablamos de tecnologías relacionadas a la construcción sostenible, aquí les presento algunas de ellas. Por ejemplo, los techos verdes, bosques verticales, o la provisión de agua de lluvia eh, en los tejados o también en las azoteas de las edificaciones, o quizás tejados con células solares integradas, pavimentos permeables, ya vimos ese caso, pavimentos con células solares, pavimentos de plástico, en India hay estudios sobre ese, o investigaciones sobre ese aspecto, el reciclaje del plástico, de modo que de manera granular entre a tallar como la capa asfáltica de una vía, por ejemplo, o el reuso de aguas residuales domésticas dentro de la edificación, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de techos verdes, aquí tenemos un esquema didáctico muy simpático. Este techo verde está asentado en una base, que puede ser la losa de la azotea, por ejemplo. Encima de ellos hay materiales que sirven para el control del vapor, para el aislamiento termal, un panel de soporte, quizás un repelente de raíces a prueba de agua, un sistema de drenaje, una membrana de filtro, un medio para plantar, que en este caso sería pues tierra orgánica y la vegetación. Obviamente, cuando ya se diseña este tipo de edificaciones, el responsable del diseño estructural tiene que tomar en cuenta este nuevo tipo de cargas que se van a poner en la azotea y hacer su diseño, de modo que estas cargas se transmitan al, al elemento estructural de esta edificación y se haga un diseño adecuado. Ahora, los beneficios ambientales de este tipo de techos verdes, pues aquí tenemos, y es obvio, la respuesta: producen oxígeno y absorben dióxido de carbono, filtran el aire, y aquí tenemos un dato: las plantas llegan a filtrar el 85% de las partículas del aire, depositan esos metales pesados en las plantas y en el sustrato, reducen el efecto de isla de calor. El 80% de esta agua es retenida en el sistema. Hablamos de este sistema de techo verde. Y obviamente va a existir una reducción de la carga que soporta el alcantarillado o desagüe urbano. Aquí tengo en esta lámina unas ideas generales que se han convertido en tecnologías eficientes desde el punto de vista de la variable ambiental en el sector constructivo. Una que precisó de bastante investigación, en este caso tenemos el concreto translúcido. Pues investigadores de una universidad de México hicieron los estudios respectivos y lograron obtener el ILUM, que es un aditivo que se aumenta al concreto cuando se construye, por ejemplo, muros de separación, por ejemplo, entre habitaciones o cerca a un área libre. Estos muros permiten de alguna manera aumentar la luminosidad del área que está cerrada por estos muros, un 30%. Eso ayuda a la eficiencia energética, menos consumo de luz generada por el sistema tradicional. Debajo tenemos un sistema sencillo, muy pragmático, simple de implementar en las viviendas o diseñar para edificaciones. En muchas ciudades de Latinoamérica, bueno, en el caso específico del Perú, por ejemplo, en muchas ciudades, para eliminar las excretas humanas se usa, por ejemplo, agua potable. Pero ¿por qué no usar el agua de lavamanos? Y hacer un sistema muy sencillo, conectar esa agua de lavamanos, pasa al tanque del inodoro y así sirve para eliminar estas excretas humanas. Ahí hablamos de la eficiencia hídrica, el ahorro del elemento hídrico. Y cuando hablamos de bosques verticales, bueno, esta es una idea interesante, propia de un arquitecto italiano,
Y surgió en base a esta pregunta, este diseño, este proyecto. Este sí se ha convertido en un proyecto real. En vez de ocupar el suelo urbano con viviendas unifamiliares, ¿por qué no buscamos su equivalencia en un modelo en altura? ¿No? Bien sabemos que para viviendas unifamiliares, para un condominio, por ejemplo, se necesita de áreas verdes. Y aquí viene este reto que se trazó este arquitecto italiano y presentó este proyecto. El proyecto Bosco Vertical. Ubicación Milán, su construcción el año 2009, terminó el 2014. Torre de viviendas con un aproximado de 50.000 metros cuadrados. Bien, todo este proyecto implicaba añadir superficie arbolada, consiguiendo unos 50.000 metros cuadrados destinados a apartamentos, como lo hemos mencionado, 10.000 metros cuadrados para especies arbóreas, arbustos y plantas. Miren, los árboles plantados tienen una altura de 3 hasta 9 metros, obviamente en función del espacio libre que queda por encima de la jardinera de hormigón armado que hay en cada terraza de cada apartamento. Algunas características de este proyecto que sí está construido y pues tiene una belleza arquitectónica interesante. Consta de dos torres de 80 y 112 metros, alberga 480 árboles grandes, 300 pequeños, 11.000 plantas perennes y 5.000 arbustos. Y si hacemos un ejercicio mental, es el equivalente sobre una superficie urbana de 20.000 metros cuadrados de bosques y vegetación. Pero tan solo tenemos un área construida de 1.500 metros cuadrados. Ventajas, aportes de esta edificación: contribuye a la construcción de un microclima, pues va a minimizar el efecto de isla de calor urbano en el sector donde se ha construido. Por la vegetación hay producción de humedad, absorción del dióxido de carbono, partículas de polvo, de material particulado, produce oxígeno, protege los rayos solares, reduce la contaminación sonora. Una gama de ventajas interesantes desde el punto de vista ambiental. Otro aspecto o otra tecnología que es sencilla y amigable con el medio ambiente, cuando hablamos de la eficiencia del recurso hídrico en las edificaciones, pues tenemos la captación del agua de lluvia. Tiene un sistema detallado, obviamente primero se capta el agua de lluvia directamente, después se va almacenando, se pone en un sector pequeño, tipo una planta potabilizadora en pequeña escala, y después de ese tratamiento se puede derivar hacia la parte superior, en la cual pues, ya se tendría un depósito de agua de lluvia tratada y potabilizada. Es una posibilidad dentro de la gama que se tiene de lo que es la sostenibilidad en la construcción. Bueno, hay algunos detalles. Las propiedades físicas y químicas de las aguas de lluvia, y eso está respaldado en estudios de la OMS, en algunos casos y en zonas urbanas y rurales han observado que tiene valores altos de plomo por el mismo sistema de la cobertura de esas viviendas podría ser, o niveles altos de coliformes. Bueno, pues hay aves, roedores que puedan sentarse en las coberturas y dejar pues ese escenario. Para eso, pues el líquido pluvial debería de pasar por un proceso de retiro de sedimentos y grasas. Eh, si se necesita o se precisa de mayor calidad en esta agua, hay que hacer el proceso de filtrado para eliminar los contaminantes. Y si se desea para uso y consumo humano, hay que pues hacer el proceso de potabilización. Quizás con el filtrado es suficiente para usarlo para el regadío de plantas o de áreas verdes, por ejemplo. Bueno, en esta parte analizamos la importancia de la construcción sostenible y lo se ve desde la óptica de diferentes actores. Por ejemplo,
Para los ocupantes o inquilinos de estas áreas de construcción sostenible o viviendas de construcción sostenible, pues obviamente su calidad de vida mejora, hay una mejora en la salud y el confort de su vivienda. Para los propietarios e inversionistas, pues como existe este incentivo de parte de los gobiernos para construir de manera sostenible, pues, por ejemplo, hay tasas hipotecarias preferenciales eh, y de alguna manera la imagen corporativa mejora y se está hablando de propiedades amigables con el medio ambiente. Y desde el enfoque de los constructores o desarrolladores, las empresas constructoras, los profesionales relacionados a este ámbito, hay esa posibilidad de ahorros fiscales, disminución en los impuestos por los propios incentivos de parte de los gobiernos. También hay bancos que dan tasas preferenciales mediante créditos bancarios. Y al final esta conjunción de enfoques hace pues que se logre menores costes de mantenimiento para esta edificación de tipo sostenible, eh, formación y educación en sostenibilidad integral para toda la sociedad y mayor compromiso social y ambiental de todos esos actores involucrados. Bien, hablando de prospectiva, amigos participantes de este curso, en esta oportunidad hablamos de los refugiados del cambio climático. Es un futuro cercano que no está, que está ya más cercano de lo que creemos. Por ejemplo, sabemos que el nivel de los océanos va a aumentar de 20 a 90 centímetros durante el siglo XXI. Bueno, eso es lo que se estima. Eh, si hablamos de un aumento de temperatura a nivel mundial de 1 grado centígrado, eso conduce a un aumento de agua de 1 metro a nivel del mar. ¿Y qué pasaría si sucede este escenario? Traería pérdidas surgidas de terrenos entregados al mar, por ejemplo, en Uruguay, en Egipto, en los Países Bajos, en Bangladesh y en el atolón de Mayuro en Oceanía. Son islas. Estas sí van a ser afectadas de manera significativa, hasta en un 80% de su área habitable. También Bangladesh, pero en un 17,5%. Entonces, ante este escenario, para los habitantes de esta isla, que ya una que otra ya tiene este problema de aumento del nivel del mar, pues se habla de este concepto, los refugiados del cambio climático. Y no solo se habla de estas islas marítimas, también hay casos en los cuales habitantes de algunos países, en función o por causa del cambio climático y el aumento significativo de las temperaturas extremas, han tenido que emigrar de un piso altitudinal a otro. Estos casos son puntuales, no son muy frecuentes, pero se están dando a nivel mundial. Bien, entonces surgió este proyecto de la ciudad anfibia y autosuficiente para el 2100. Bueno, es un escenario largo, diría yo, pero es interesante, es un estudio de perspectiva. El autor, el arquitecto francés Callebaut, él tiene su idea, su propuesta de solución frente al problema del cambio climático, especialmente para estas ciudades o países que tienen como territorio estas islas marítimas. Lo presenta como una ecópolis, como una ciudad flotante, y le da el enfoque ecológico necesario, ¿no? Hace referencia a las víctimas del cambio climático, habitantes de las Islas Maldivas, las que hemos hecho referencia. ¿Y cuál es la novedad? Pues se ve desde el enfoque de sostenibilidad. Incorpora energía solar, eólica y maremotriz. Obviamente toma en cuenta el reciclaje de los desechos. Este proyecto va a procurar no emitir dióxido de carbono, sino que se va a preparar o diseñar para procesar el carbono atmosférico gracias a una cubierta exterior de dióxido de titanio. Bueno, esa es una idea muy interesante.
Otro aspecto interesante, proyectada como una ciudad anfibia con posibilidad de alojar hasta 50.000 habitantes. Permite desarrollar su fauna y flora en torno a una laguna artificial. ¿Cómo se crea esa laguna artificial? Mediante depuración de las aguas de lluvia. Entonces, es como una isla móvil que va a tener la capacidad de movilizarse en base a combustibles como la biomasa propia de las actividades de estas ciudades flotantes. Bien, ya para culminar la clase de este módulo final, algunas reflexiones finales. Es cierto que por mandato social se necesita construir más porque la población mundial crece, pero es imperativo construir mejor. En Latinoamérica es real y obvio que se tiene un enorme retraso en la construcción de infraestructuras sociales. Todavía no se ha cerrado la brecha de infraestructura social, de modo que la población en general tenga una mejor calidad de vida y acceso a servicios básicos. Existe esa falta de infraestructuras, pero el reto es que en esa construcción, por más puntual y pequeña que sea, no estemos contribuyendo a aumentar la temperatura del planeta, como con la emisión de gases de efecto invernadero, con el uso de materiales de una cadena de manufactura muy amplia. La idea es mitigar los posibles daños sociales o medioambientales que ya se han ocasionado por la construcción de diferentes infraestructuras. Eso es lo óptimo. Y acá hay una reflexión que está dentro del como fuente toma el informe de sostenibilidad del 17, disculpen, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Dice, el tiempo se agota. Escojamos un camino sostenible. La infraestructura que se va a construir a lo largo de los 15 años dictará si este mundo se está aprestando para poner como límite un aumento de la temperatura mundial de tan solo 2 grados. Ese es un acuerdo de París sobre el cambio climático. Obviamente, si pasamos de ese valor, vamos a tener problemas más serios porque el impacto del cambio climático va a ser mayor. Bueno, pero para lograr esos objetivos del Acuerdo de París que mencionamos y de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí lo repetimos, no basta con construir, hay que hacerlo de una manera diferente. Hay que pensar en infraestructuras sostenibles. ¿Cuáles son los pilares de esas infraestructuras sostenibles? El económico y financiero, esa infraestructura a construir sea sostenible y obviamente tenga un retorno neto positivo, si lo vemos del punto de vista social, que beneficie adecuadamente a los usuarios. Desde el punto de vista ambiental, conservemos, restauremos e integremos el medio ambiente natural, tengamos ese enfoque. Desde el punto de vista social, incluyente a todos los sectores sociales, incluidos los desposeídos, mejore la calidad de la vida de la población. Bueno, eso es lo que se busca siempre, con infraestructuras sociales, por ejemplo. Institucional, que la construcción de estas infraestructuras esté alineado con los compromisos ambientales que estamos mencionando, que hay una gobernanza transparente y eficiente, que se cumplan las normas ambientales en cada país donde se construyan las infraestructuras, que se respeten los códigos de construcción sostenible si es que lo hay. Estos códigos de construcción sostenible no solo sean opcionales como en el caso del Perú, sino que sean obligatorios. Bueno, eso son políticas propias o políticas de los decisores de los gobiernos nacionales y locales. Bien, otro aspecto que hay que tomar en cuenta como parte de esta reflexión final es tomar en cuenta los escenarios cambiantes, la variable del cambio climático. Aquí tenemos una recomendación. Pues cuando se planifica un puente, generalmente la manera tradicional es ver los índices de precipitaciones y el nivel de los ríos de los últimos 30 años, con datos hidrometeorológicos. Ahora ya no funciona así.
Hay que diseñar en función del futuro, ya no de los datos pasados. Hay que modelar, sí, es preciso modelar en función de variables ambientales críticas, por ejemplo, la temperatura de la Tierra, que está relacionada con el cambio climático. Ese estudio de perspectiva, de predicción, de modelación, quizás es un poco más complicado, más costoso. Y aquí viene otro reto, otra contradicción. Entonces, el diseño de esa infraestructura, ya sea carretera o puente, quizás sea un poco más caro. Pero el beneficio social y ambiental a la larga va a ser más positivo. Bien, amigos participantes de este curso, es la clase final. Espero que todos estos conceptos que se hayan vertido en el desarrollo del curso, las tareas, la revisión bibliográfica de las cuales ustedes son protagonistas, los talleres les haya servido. Eh, pues es muy emotivo y alentador difundir este tipo de conocimientos y aquí pues a manera de reflexión final se tiene una frase que enunció Ruskin, un erudito filósofo inglés. Hacía referencia que cuando se hable de acciones humanas, por ejemplo, la actividad de la construcción, hay que procurar que sean verdaderamente magníficas, pensando, considerando las cosas que están por venir. Entonces, cualquier actividad humana que hagamos, por ejemplo, la construcción, hay que hacerlo pensando que es así, que sea para siempre, ¿no? Así de manera ideal. Que esas obras, esos proyectos, esas infraestructuras, nuestros descendientes nos lo agradezcan y consideren a medida que ponemos piedra sobre piedra que llegará día en que esas piedras serán sagradas porque nuestras manos nos las tocaron y la posteridad pueda decir con orgullo al ver nuestra labor y la esencia de quien ella forjamos, mirad aquí el legado de los que nos precedieron. Entonces, amigos, se procura en el ámbito de construcción hacer infraestructuras sostenibles, cuya vida útil sea la más amplia posible, tomando en cuenta el respeto a las futuras generaciones, tomando en cuenta el concepto de justicia intergeneracional, que la construcción ya debe entrar a un enfoque de sostenibilidad, es un imperativo social muy importante. Con esa reflexión me despido, amigos participantes de este curso. Hasta otra oportunidad. Éxitos en su vida profesional, académica y laboral. Gracias por su tiempo.